Y estaba pensando, temprano en la semana, había pensado en titular el mensaje Adán en Edén. Y hubiera sido una buena descripción, pero hemos titulado el mensaje El aliento de vida, que para mí es mejor descripción aún. Hace unos años atrás, mi esposa y yo celebramos nuestro 35 aniversario con un viaje a Italia. Y tuvimos la oportunidad de visitar la Capilla Sistina en el Vaticano. En el Vaticano tienen un museo segundo nomás al Louvre en París. La inmensidad y cantidad de arte es, en mi humilde opinión, exagerada. O sea, yo estaba ahí en el Vaticano y sorprendido de la abundancia de arte, de cosas muy, muy valiosas, right? Así que para mí era exagerado que una iglesia pueda tener tanta riqueza. Pero así es. Siglos en la que la iglesia amontonó tesoros de todas partes del mundo, pero uno de esos tesoros no fue comprado o conquistado, pero más bien fue comisionado a uno de los artistas más famosos en la historia, Miguel Ángel. Él pintó el techo y la pared principal de la Capilla Sistina. Y quería hacer esta ilustración porque hay aquellos que preguntan por qué hay tantas diferentes versiones de la creación en Génesis 1 y 2. Y empieza diciendo, Dios creó los cielos y la tierra. Y sería como, por ejemplo, Miguel Ángel, si yo le dijera a usted, Miguel Ángel, si van a poder o no van a poder. All right. Sería como ilustración, estaba pensando el techo de la Capilla Sistina está pintada, repleta de diferentes imágenes pintadas por este artista famoso Miguel Ángel. Y queríamos poner una foto. Sí. Oh. No es esa. No, está bien, si no se puede. ¿Sí está ahí? Ok, vuelvan uno más. Uno más. Esa. Ok, esta es nomás parte de lo que se ve en la Capilla Sistina, right? Así que yo puedo decirle, Miguel Ángel pintó el techo de la Capilla Sistina y tiene una interesante historia, de cómo lo hizo y todo eso, cuánto tiempo le tomó, pero podemos enfocarnos, y como hace la Biblia, enfocarse en la creación, y aquí Miguel Ángel hace eso también. Tiene varios cuadros que representan la creación. ¿Puedes ir al siguiente? Al otro. La más famosa es esta, la creación del hombre. Ahora sí el otro. Y más famoso aún es eso. O sea, en el relato de Génesis, de la creación del ser humano, vemos una vista amplia, que sería el techo completo, right? Dios creó los cielos y la tierra. Y después vemos en el verso 4 del primer capítulo el relato de los 6 días de la creación. Da más enfoque, right? Y ahora vemos el enfoque en la creación del hombre en Génesis. Así que espero que eso les ayude a entender por qué el relato es como es. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y de ahí va a una descripción más detallada de cómo creó los cielos y la tierra. Y vimos parte de eso la semana pasada. Y quería repasar un poco de eso. Puedes poner el título ahora. Gracias. Vimos parte de eso la semana pasada, así que vamos a repasar un poco. Génesis 1
Es más, puedes poner las notas ahí, si gustas. Génesis 1:26, y esto vimos la semana pasada, nos deja ver el relato de la creación y la versión más amplia de la creación del hombre que vemos hoy. Así que Génesis 1:26 al 28 dice: luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Y saltamos al verso 31, dijo, y este era nuestro enfoque la semana pasada. Verso 31 dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así que vimos que Dios, en su acto creativo, Él había hecho todo muy bueno. Es como lo describe Él. Y no es hasta luego que, y vamos a ver esto, que entra la maldad, entra el pecado que daña la creación de Dios. Pero Él lo había creado todo perfecto. Y hoy vemos un enfoque más íntimo en la obra maestra de Dios. Hoy vemos más detalle de la creación del ser humano. Y no se lo quiere perder. La semana que viene vamos a ver más detalle en la creación de la mujer y el establecimiento del matrimonio. Así que todo esto es bueno y cada pasaje es hermoso y cada vez que me pongo a estudiar y aprender lo que encontramos en la palabra de Dios, el tiempo no me cabe, right? Puedo seguir y seguir aprendiendo más y más. Pero aquí estamos, cada semana tengo un límite de tiempo. A las 11 empezamos aquí y hay que presentar lo que aprendimos. Así que aquí estamos. Es parte, ahorita llegamos al lugar donde todos participamos. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 1 al 17. Y si tiene ahí su Biblia, vamos a estar en Génesis 2, verso 1. Y me puede acompañar, leerlo conmigo, amén. All right. Verso 1 dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Verso 4. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios, el Señor, formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Verso 10. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y desde ahí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilah, donde había oro.
El oro de esa región era fino. También había ahí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios, el Señor, le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás de comer. El día el que lo comas, sin duda morirás. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Así que eso es lo que vamos a repasar ahora. Y de ahí vemos tres cosas. Primero vamos a ver el descanso divino. Segundo, el aliento divino. Y finalmente, el mandamiento divino. Dios, por el poder de su voz y de su palabra, creó todo lo que existe. Y esto hemos reiterado ya varias veces, ¿right? Él creó todo lo que existe y sopló el aliento de vida en el ser humano para que éste halle su plenitud en el descanso divino, su identidad en el aliento de Dios y su propósito bajo su autoridad. Con cada aliento nos recuerda que nuestra vida viene de Él. Descanso divino, verso 1 al 3. Voy a leer esa parte otra vez. Dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Así que vemos que es una continuación de lo que hemos estado viendo la semana pasada. El relato de lo que Dios hizo esos primeros días. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Así que Dios, el séptimo día Dios no tenía necesidad de reposo porque estaba cansado. Right? Él nomás dijo la palabra y se hizo. No es como que le llevó esfuerzo lograr lo que hizo. Él descansó para mostrar que su trabajo en la creación estaba terminado, para dar una pauta para el hombre en cuanto a la estructura del tiempo, en semanas de 7 días, y para dar un ejemplo de la bendición del descanso para el hombre en el séptimo día. O sea, Dios descansó de su obra, no porque estaba cansado, pero porque la había completado. Así que ya lo completé, no tengo que hacer nada más en cuanto a la creación. Y nos da un ejemplo de cómo manejar nuestro tiempo en la estructura de la semana. ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Por qué no son 10 días? En Francia, durante la Revolución Francesa, eso es lo que intentaron hacer para quitar el guión, podríamos decir, de la religión. Intentaron desarrollar una semana de 10 días, pero parece que lograron otra revolución porque la gente no quería trabajar tanto, right? Nomás un día de descanso en 10. Así que volvieron después de años a 7 días. La Unión Soviética, otro gobierno que intentó quitar la guía y la dirección de Dios, ellos establecieron primero una semana de 5 días en el cual a las personas rotaban sus días de descanso. Así que
el esposo podía trabajar un día y la esposa descansar un día y la esposa el otro y los hijos el otro. Así que nadie tenía un día común de descanso. Y lo cambiaron a 6 días y al final de cuentas cambiaron a 7 días. Intentaron cambiar el diseño divino, pero el hombre está como preprogramado para lo que Dios lo ha creado a hacer. Para los judíos, los israelitas, Él lo estableció como mandamiento. Vemos esto en Éxodo 28. Si se acuerdan, ahí es donde encontramos los 10 mandamientos y uno de ellos es acerca del día del sábado. Y vemos Éxodo 20, verso 8, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Pero los judíos, los israelitas, lo llevaron más allá de la intención de Dios. Y para el tiempo de Jesucristo habían añadido tradiciones que todavía se siguen usando en Israel. En Israel, si va a visitar, hay elevadores llamados elevador o ascensor de Shabbat, que es sábado, el cual para en cada piso para que el pasajero no tenga que hacer el esfuerzo o el trabajo de presionar el botón. O sea, si presionas el botón, estás haciendo trabajo y eso es prohibido en Shabbat o en sábado. Así que, solución, pues en cada piso para el elevador, no tienes que hacer nada, tú nomás te bajas en el piso apropiado. También en la mayoría de las ciudades el transporte público es congelado, o sea, es parado, no tienen camiones, trenes o nada. Todo el país, podríamos decir que se apaga en Shabbat, en el sábado. Así que es algo que ellos todavía siguen. Jesucristo tiene una perspectiva diferente acerca del sábado. Vemos en Marcos capítulo 2, verso 27, y ahí Jesucristo, en mi Biblia son palabras en rojo, así que es algo que Él dijo, right? Él dice: el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Añadió: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Así que vemos a Jesucristo enfatizar de que descanso es para nuestro beneficio. Que el sábado ha sido para que nosotros disfrutemos de un tiempo de descanso. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Dios santificó el séptimo día porque era un regalo para el hombre, para su descanso y recuperación. Y sobre todo porque el descanso disponible, el sábado, es una sombra a través de lo que representa Jesucristo y su obra. O sea, en Jesucristo, en la obra redentora que Él completó en la cruz del Calvario, en Él encontramos nuestro verdadero descanso. Y si quieren leer más acerca de eso, Hebreos 4 nos habla de ese descanso que encontramos en Jesucristo. Cada aliento nos recuerda, nuestra vida viene de Él. Así que veamos el aliento divino, verso 4. Esta es la historia
de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Así que vemos ahí la variación, ¿right? Dice los cielos y la tierra y después dice la tierra y los cielos. No creo que hemos mencionado esto antes, pero Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de las escrituras judías, se acreditan a Moisés como autor. Y el capítulo 1 es revelación directa de Dios. O sea, ¿cómo puede saber Moisés qué sucedió antes de que había seres humanos ahí? O sea, Dios mismo le mostró y se lo reveló y le dio esta... o podía haber sido traducida por alguien a él. Hay diferentes ideas de cómo sucedió. Pero Moisés recibió ya sea de revelación directa o palabras inspiradas que él recibió de alguien más. Pero las recibió de alguien porque nadie estuvo ahí. Pero aquí comienza lo que algunos piensan que es el relato de Adán pasado a Moisés, ya sea escrita o oralmente. Tenemos una idea de que personas antiguas eran ignorantes y no podían escribir, no podían hacer nada. Well, Adán era un hombre, podríamos decir, bueno, es a la imagen de Dios, right? Como nos dice la palabra. Y lleno de sabiduría, él nombró todos los animales, todos los seres vivientes. Así que hay aquellos que piensan que Moisés recibió un relato ya sea escrito o oralmente procediendo directamente de Adán. Y dice, Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Este es el primer uso del Señor, Jehová, en la Biblia. Si mira su Biblia con atención, va a ver que Señor está todo en mayúsculas. Cuando ve eso en su Biblia, quiere decir que el original es la palabra de donde viene Jehová, que es el tetragramatón hebreo. Las letras YHWH, que generalmente se pronuncia como Yahweh o Jehová. Los judíos, por reverencia a la santidad del nombre, sustituían su pronunciación por las palabras Adonai o Hashem al leer las escrituras, razón por la cual perdimos la pronunciación exacta del original. O sea, Jehová es lo que pensamos que se decía en esas letras, pero por reverencia se ha perdido la pronunciación exacta del nombre de Dios. Pero cuando ve las mayúsculas ahí diciendo Señor, es ese nombre de Jehová en la palabra. Continuamos al verso 5. Dice, no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Así que la tierra, y hablamos de esto unas semanas atrás cuando vimos el día en el cual fueron creadas, separadas las aguas de arriba y de abajo. Vimos que la tierra era como un invernadero
global. El clima era estable en todo momento. La temperatura era uniforme a través del planeta, lo que significa que no había tormentas, no había tornados, no había desiertos, ni casquetes polares. O sea, no estaba congelado en las extremidades polares. Había un clima estable en todo el planeta. O sea, eso es lo que se cree que era antes del diluvio, de esa manera. Y por esa razón la gente vivía por hasta 900 años, porque no eran afectados por cosas como la luz ultravioleta del sol. Y los detalles del sistema, cuando lleguemos al cielo le podemos pedir a Dios que nos dé exactamente cómo era el mundo antes del diluvio. O sea, nomás por lo que Dios nos ha revelado en el capítulo 1 y 2, se cree que el ambiente era de esa manera. Uno no puede decir específicamente que era así, pero probablemente así lo había hecho. Porque nos dice ahí que no había, que todavía no había hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para que la cultivara, ahí en el verso 5. Continuamos, verso 7. Y llegamos al lugar donde Dios sopla aliento al ser humano. Verso 7 dice, y Dios, el Señor, formó al ser humano. Y si ve en su Biblia hay una notita ahí, después del ser humano, dice el término hebreo que significa hombre, Adam. Además, el mismo término está relacionado con el que significa tierra, que es Adamá. Adam viene de Adamá, que es tierra. Y además el mismo término Adam corresponde al nombre propio de Adán. Así que vemos ahí que y Dios el Señor formó, y vemos que el Señor es ahí mayúscula, el ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que no hay ninguna otra criatura del cual Dios había hecho esto. Y es por eso que, somos una hechura, somos una obra de arte de Dios, right? Hay algo diferente del ser humano que Dios sopla en él el aliento de vida. La palabra de aliento en hebreo es ruach. Y la palabra imita el sonido del aliento. Es la misma palabra para espíritu. Como es el caso tanto en el antiguo griego, que es pneuma, y el latín, que es espíritus. Dios creó al hombre poniendo su aliento, su espíritu dentro de él. La implicación se puede ver fácilmente. La implicación es que el hombre fue creado especialmente por el aliento de Dios. Él sopló de su propio aliento en él. Y vemos la imagen ahí, una de las descripciones que estaba leyendo del artista Miguel Ángel que pintó eso, era que es el momento cuando están, que Dios está, soplando o dando vida al ser humano. Esto nos hace diferente a todos los demás seres vivientes en el mundo. Nosotros que queremos, amamos nuestros perritos, gatitos y todas las criaturas que Dios ha hecho, pero el ser humano tiene un valor que sobrepasa todo eso. ¿Por qué? Primeramente está
ha sido creado en la imagen de Dios. Y por eso valoramos las vidas de cualquier ser humano. Sobre todo, right? Se me viene a la mente una historia que leí de un trabajador romano. Se había ido a Alejandría en Egipto a trabajar. Y le escribe a su esposa una carta, una carta hermosa de un marido a su esposa, y sabiendo que su esposa esperaba familia cuando se fue, le dice, si es hembra, si es mujer, nomás échala para afuera, hablando de la criatura que esperaba. O sea, el padre en el hogar romano era el que mandaba y tenía derecho de vida o muerte. Y antes de Jesús, y la ilustración es esta, de que antes de Jesucristo el mundo era totalmente diferente. La vida era así, nomás échala para afuera. Que las fieras la agarren o lo que sea. Pero una vez que los cristianos empezaron a crecer, a cambiar el mundo, ellos, en situaciones así, ellos iban y encontraban niños que habían sido echados y los adoptaban, y es el comienzo de los orfanatorios. Así que Jesucristo, Él ha soplado el aliento de vida y estamos hechos a la imagen del Creador. Y Él ha transformado al mundo entero con ese aliento. Y vemos a Jesucristo soplar aliento de vida sobre sus discípulos. En Juan 20:19 dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Acto seguido, quiere ver esto, es Juan 20, verso 22, dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Imagínense estar ahí, recibir el Espíritu Santo a voz de Jesucristo. Y el día de Pentecostés vemos que sucedió unos 40 días luego, más o menos, right? El día de Pentecostés vemos al Espíritu Santo cayendo sobre todos los seguidores de Jesucristo, como hoy en día viene a cada creyente cuando pone su fe en Jesucristo. Cuando usted decide, yo voy a seguir a Cristo, Jesucristo viene y te da el Espíritu Santo que está en ti. El cristiano es marcado con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Dios sopla su aliento en nosotros y nos da vida, no solo esta vida física que gozamos, que disfrutamos, pero Él nos da una vida abundante y una vida espiritual que va más allá de lo físico. Cada aliento nos recuerda, nuestra vida viene de Él. Mandamiento divino, continuamos, verso 8. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso el hombre que había formado.
Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y desde ahí se dividía 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilah donde había oro. El oro de esa región era fino. También había ahí resina muy buena y piedra de onice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, antes, y hay muchos que creen que el trabajo vino por la caída del hombre, por el pecado del hombre. No, vemos aquí que el hombre ha sido diseñado para el trabajo, right? Porque la caída no ha sucedido todavía y Dios lo puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara, right? Ciertamente era un diferente ambiente, pero Dios lo puso a trabajar y vemos, right, todo eso. Vimos eso en el capítulo 1. Vemos que Dios le da la autoridad al hombre de nombrar a los seres vivientes. El árbol de la vida que se menciona aquí era de conocer o mantener la vida eterna. O sea, si uno comía de ese árbol de vida, y eso es lo que nos da a entender, Dios todavía tiene un árbol de vida a su disposición, a la disposición de su pueblo. Y vimos eso en Apocalipsis. Este árbol de vida está en el cielo. Pero también un comentarista mencionó que podríamos pensar en la cruz como un árbol de vida, porque la cruz proviene de un árbol y es mencionado como un árbol en Salmos, y podemos pensar en la cruz como un árbol de vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal era el árbol de la tentación. Comer la fruta de este árbol le daría a Adán el conocimiento experimental del bien y del mal. O bien es posible que sea llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. No para que el hombre conociera el bien del mal o del mal, sino para que Dios pudiera probar el bien y el mal en el hombre. Así que Dios le da algo a escoger al hombre, right? Si no hay opción, un buen ejemplo sería cómo sabría yo, si yo fuera el único hombre en el mundo, cómo sabría yo que mi esposa de veras me ama, right? Well, no tengo más que otro tipo que tú. ¿Qué puedo escoger, right? Pero con la variedad y los hombres más guapos, más feos que yo, hay bastante que escoger. Así que, pero ella hace una decisión de escogerme a mí. Y es por eso que este árbol está ahí, para dar al hombre el escoger una relación constante con Dios. Y una vez que escogió el bien y el mal, entonces es cuando sucedió la separación entre el hombre y el mal. Y estaba ahí ese árbol para darle una opción de escoger. Los ríos mencionados eran antes del diluvio.
O sea, vimos ríos mencionados ahí que eran descritos antes del diluvio. En el diluvio todo eso se destruyó y nuevos ríos fueron formados. Y una interesante idea que se mencionó es que Noé y sus descendientes, recordando los nombres de antes del diluvio, nombraron los ríos postreros después del diluvio de acuerdo a esos nombres que conocían. Así que, pero los ríos mismos no se pueden identificar por la descripción que vemos aquí, porque todo eso cambió. Verso 16. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás de comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Así que la orden, el mandamiento, era para la protección del ser humano. O sea, no dice Dios, cuando lo comas, te voy a matar. Era algo en el árbol mismo que iba a causarle daño. Así que Dios lo estaba protegiendo, lo estaba guardando, lo estaba cuidando. Y el mandamiento era para la protección del ser humano. Vemos en Romanos 5:18, dice: por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. A través de Jesucristo, Dios nos ha dado la oportunidad de ser restaurados a Él en esa comunión que teníamos antes de la caída, antes de que el pecado se originara. Así que en Jesucristo, Dios, en su obediencia, Él nos ha hecho justos. Y al leer esto del mandamiento y lo que titulamos el punto, el mandamiento divino, se me vino a la mente un hermoso perro que mi papá tenía cuando ellos vivían en Houston. Ellos vivían al lado de una carretera muy transitada, una carretera principal ahí en Houston. Se puede imaginar el tráfico, los camiones, los carros. Y tenían un collie, no sé cómo se dice en español, pero un perro hermoso de pelo largo. Si conocen a Lassie, es ese tipo de perro. Y era un lindo perro. Pero un día alguien no trancó la puerta de la cerca. Y Lassie, no me acuerdo el nombre, right? el perro salió y, como se puede imaginar, llegó a su hora final, right? Tuvo un accidente y no la vimos más. Así que la cerca era para la protección de ella, right? También se me viene a la mente otras cercas. Si usted tiene una piscina y tiene niños pequeños, quiere asegurarse de que esa cerca esté trancada y cerrada, right? Y el niño no sabe mejor. Él quiere estar en la piscina, pero no sabe el peligro que se encuentra ahí. Y por eso está trancada. Es igual con el mandamiento, con los mandamientos de Dios.
Él lo está protegiendo a usted. Él me está protegiendo a mí para que yo no caiga en esa agua y me ahogue y no llegue a mi propia destrucción. 1 Corintios 10, verso 12 dice, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Gloria a Dios por su bondad, por su gracia, que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos, de lo que podemos resistir. Es una promesa, está en la palabra. 1 Corintios 10, 13, lo puede marcar y decir, Señor, estoy siendo bien tentado en este momento, pero tu palabra dice que no hay tentación que yo no pueda resistir, gracias a ti. Así que, y de esa manera resistimos y seguimos adelante. El aliento de vida proviene de Dios. Y quería mencionar una pequeña historia personal. Yo batallo con el asma. Y dependiendo de las alergias, la primera vez que me pegó asma, yo tenía como unos 10 años, estábamos visitando a familiares y tenían gatos. Y como se puede imaginar, yo todavía me acuerdo la desesperación, el miedo, el terror de no poder respirar, de no poder tomar un aliento. Right? Y me recuerda que mi vida y cada aliento que tenemos, debemos recordar de que ese aliento proviene de Dios. Y cuánto más el aliento que Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Él sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban mi Espíritu. Y eso es lo que le dice Dios hoy a usted. Eso es lo que le dice Jesucristo a usted hoy. Recibe mi Espíritu. Y en Él usted puede tener vida en abundancia. Y tomar aliento de vida que proviene de Dios. Dios, por el poder de su voz y de su palabra, creó todo lo que existe y sopló el aliento de vida en el ser humano para que éste halle su plenitud en el descanso divino, su identidad en el aliento de Dios. Dios, como mencionamos, usted es el único ser que ha recibido ese aliento de Dios y su propósito bajo su autoridad. Dios lo está protegiendo a través de su autoridad, a través de su palabra. Cada aliento nos recuerda que nuestra vida proviene de Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu gran amor. De veras que no merecemos tu bondad, no merecemos tu gracia. Tú eres maravilloso, glorioso, creador de los cielos y la tierra. Y el hecho de que nos has escogido para ser parte de tu familia, parte de tu reino, parte de la obra que tú quieres lograr en este mundo. Te damos honra y gloria, Señor. Te exaltamos, te glorificamos y te damos todo honor. Eres digno. Te pido por mis hermanos que cada aliento que tomen esta semana, que se acuerden de que el Espíritu divino, el aliento divino les da vida. Te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.